tal ser el primer miembro del Club Irusta? Hombre, la satisfacción de inaugurar una cosa muy bonita, muy interesante y por supuesto yo creo que es el principio para esta bodega de algo que hacía falta, sobre todo cuando he visto las instalaciones, que es una maravilla. La familia se ha volcado, yo no quiero pensar lo que han invertido, pero es impensable hoy en día, pero la idea me ha parecido sensacional, la instalación maravillosa y el chacolí, que ya he tenido la ocasión de probar un poco, muy bueno. Con eso ya yo creo que te digo todo. Luis Mari, Bujanda, como miembro del Club Irusta te comprometes a difundir tu pasión por el chacolí y su vínculo histórico con la ciudad de Hondarribia. Vamos a ver. Chacolí, en este pueblo donde realmente nace la historia del chacolí, y luego además pertenecer a un club donde tenemos un socio que podríamos denominarlo presidente, el máster de máster, don Luis Irizar, pues qué más te puedo decir, estoy en una nube. Supongo que en el Abarca se beberá chacolí Irusta. Se bebe desde el principio, se bebe desde el primer día, tuve mucho interés con el chacolí y bueno, cuando uno vende algo estando convencido de que el producto es bueno y que lo puedes ofrecer, la satisfacción es doble. Y esto es lo que me sucede con el chacolí Irusta. El chacolí Irusta, bueno, fabuloso. Es el primer chacolí guipuzcoano hecho más con ánimo de hacer vino que no de ponerle burbujas. Entonces, aunque también tenemos que seguir un poco con el mercado, pero bueno, viendo la filosofía que tenían, viendo las ganas con lo que lo hicieron, pues bueno, yo también me apunté un poco junto con la familia, con ellos, desde el principio, pues bueno, apoyar este proyecto porque parece un proyecto vinícola serio, como os digo. Entonces, pues bueno, en ello estamos y lo que intentamos es un poco continuar. Ocean del Bar Ceruco, uno de los bares más importantes chucunas de la parte vieja, que ha apostado desde el principio también por Irusta y bueno, nos va bien. ¿No? Sí. Ocean, como miembro del Club Irusta, ¿te comprometes a difundir tu pasión por el chacolí y su vínculo histórico con la ciudad de Hondarribia? Sí. Gracias. Es que vale. ¿Qué tal te sientes tú al ser miembro de este club? Pues bien, siempre que haya un club para que te recojan está bien, sí. El Ceruco está en Donosti, pero apuesta por un chacolí hondarribitar. Sí, porque para comer un buen pincho, un buen chacolí del Jerry siempre está bien.